Bienvenidos a otra audición de derivación de funciones bivariadas 8. Número 8, sí, todos los que sea necesario para introduciendo los temas nuevos al respecto, claro. Como esto había quedado en el video 7, habíamos trabajado esta función que era un paraboloide elíptico, ya lo saben desde el video 5, quisimos calcular las derivadas parciales de esta función f, o sea, z es f de x, y, una función bivariada, claro. Y vamos a calcular las derivas parciales de f respecto de x en el punto 1, 1 y la derivada parcial de f respecto de y en el punto 1, 1. Bueno, lo habíamos hecho en los videos pasados, esa derivada por propiedad. En el video pasado también, por propiedad, o sea, por reglas algebraicas, propiedades algebraicas. Obviamente, no lo hace a mano, la derivada parcial de esta función respecto de x, sabiendo que si hago la derivada parcial respecto de x, la y está fija, me va a quedar 2x, porque y es constante. 2x, como lo tengo que evaluar en el punto 1, 1, x vale 1, y vale 1, 2 por 1, 2. Me queda la derivada parcial de f respecto de x en el punto 1, 2. Lo mismo acá, la derivada parcial de f respecto de y en el punto 1, 1. De la misma forma me va a dar 2i, por la derivada parcial de z o de f, ¿no? Que esto es f respecto de y, vale 2i porque x es constante, ¿no? Entonces reemplazo la y por 1, me queda 2. Bueno, las dos derivadas hechas por propiedades algebraicas de derivación parcial me dan 2. Y después comparamos por definición las derivadas parciales, o sea, usando cociente incremental, que lo hemos explicado en los videos anteriores. La clase pasada, la 7, la 6, la 5. Sacamos la derivada parcial de f respecto de x en el punto 1, 1, aplicando la definición de cociente incremental. Límite cuando x tiende a 1 de f de x1 menos f de 1, 1 sobre x menos 1. Supone que acá estamos observando que la y está fija en 1, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos haciendo la derivada parcial respecto de x. Y si hacemos la derivada parcial respecto de x, la y es constante. Y la y vale constantemente 1. Por eso acá hay un 1 y con 1. Entonces, f de x1 menos f de 1, 1 sobre x menos 1. F de x1 es esto, x cuadrado más 1 al cuadrado. Menos f de 1, 1, es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, bueno, es 2. Hacemos la cuenta, hacemos 1 menos 2, me queda acá una diferencia de cuadrado, obviamente me queda una indeterminación 0 sobre 0 como en análisis 1. Hacemos diferencia de cuadrado acá, ¿no? Sabemos que es una diferencia de cuadrado, dos números reales restados, digamos, dos números reales al cuadrado restados es una diferencia de cuadrado, o sea, a cuadrado menos b cuadrado es a menos b por a más b. Bueno, acá hicimos la cuenta, ponemos x cuadrado menos 1 como x menos 1 por x más 1, simplificamos el x más 1 de arriba con el de abajo, límite cuando x tiende a 1 me queda 2, o sea, coincide ese valor con los valores que con el valor que sacamos por propiedad algebraica. Bueno, listo. La derivada parcial respecto de y, la dejé de tarea, va a ser casi la misma cuenta, va a dar 2, y también el valor este coincide con el valor de la derivada parcial de f respecto de y, hecho por reglas algebraicas, por propiedades algebraicas. Bueno, pero, bueno, cabe destacar que la matemática no es tan buena muchas veces, y la derivada parcial hecha por propiedad algebraica, evaluada en el punto, a través de un límite, claro, no va a ser igual muchas veces a la derivada parcial hecha por la definición. Ahora vamos a ver una nueva definición que tiene que ver con esto que estoy diciendo, que muchas veces uno hace la derivada parcial, pongámosle respecto de x, le hace el límite cuando xy tiende a b, en este caso xy tiende a 1, 1, y de pronto no coincide con la derivada parcial hecha por definición, que es la del cociente incremental. Cuando no coinciden, bueno, podrían no coincidir. Bueno, cuando no coinciden, entonces se dice que la función no es de clase 1 en ese punto, ¿no? AB. Ahora vamos a definirlo, ¿no? Acá está todo bien, la función es de clase 1 en el punto 1, 1, porque
Porque es la función esta, z igual a x cuadrado más y cuadrado, es una función de clase 1. Es de clase 1 porque la derivada parcial hecha por propiedades algebraicas coincide con la derivada hecha por definición. Definimos una función de clase 1, lo pensamos en voz alta y después lo escribimos. Una función es de clase 1 en el punto AB, en x igual a A y en y igual a B, si solo si la derivada parcial respecto de x, como la derivada parcial respecto de y, son continuas en ese punto. Y nosotros vimos lo que era una función continua en el viejo análisis 1, ¿no? Que ahora vamos a repasar, ¿no? Una función y igual a f de x era continua en x igual a, si solo si cumplía dos condiciones. Que existe la función en A, por un lado, y en segundo lugar, que el límite cuando x tiende a A de esa función es igual a f de A. Si cumplía esas dos condiciones, dice que la función es continua, ¿no? Bueno, aplicando esa misma definición de análisis 1, pero ahora para las derivadas parciales, tanto respecto de x como respecto de y, podemos definir lo que es una función de clase 1. Y vuelto a repetir, una función z igual a fxy es de clase 1 en un punto AB, genérico cualquiera, AB, un punto que pertenece al dominio de esa función, si solo si, las derivadas parciales respecto de x y de y en el punto AB son continuas en ese punto. Vamos a adaptar la definición de análisis 1 que estuvimos repasando en voz alta recién y las que están en el video, por eso búsquenla en el canal, para el caso de la definición de clase 1 que estoy diciendo, ¿no? Voz alta, y ahora lo vamos a plasmar en el pizarrón. En este caso, esta función es de clase 1 en el punto 1, 1, porque las derivadas parciales hechas por propiedad algebraica, o sea, tanto la derivada parcial de f respecto de x como la derivada parcial de f respecto de y en el punto 1, 1, la función, las derivadas parciales son continuas en ese punto. O sea, las derivadas parciales hechas por propiedad, cuando le hago el límite, cuando x tiende a 1 acá y y tiende a 1 acá, coinciden con las derivadas hechas por definición. Entonces sí dicen que son de clase 1. Bueno, lo estoy diciendo, pero me adelanto a lo que voy a escribir en el pizarrón, que es esto. Así que vamos a borrar. Intentaré hacer 15 minutos por cada exposición para que no se alargue todo esto. Las otras serán un poco más extensas y necesitaba el tiempo como para explicar. Pero ahora vamos a dar la definición de función de clase 1. Clase 1, una función z fxy es de clase 1, si solo si sus derivadas parciales en un punto genérico AB perteneciente al dominio de la función, sus derivadas parciales son continuas en este punto AB. Si no llegasen a ser continuas, o alguna de las dos derivadas parciales no llegase a ser continua en ese punto AB, perteneciente al dominio de la función z de fxy, entonces se dice que la función no es de clase 1. Porque las definiciones son argumentos que no carecen de demostración, no se necesita demostrar nada, es un sí solo sí, una condición necesaria y suficiente que debe cumplir algún objeto matemático para cumplir una cierta propiedad, ¿no? O sea, en este caso, un objeto matemático sería una función bivariada z de fxy que tiene que cumplir sí, solo sí, de que, para que sea de clase 1, sí, solo sí debe cumplir de que las derivadas parciales en ese punto AB genérico perteneciente al dominio de la función, las derivadas parciales en ese punto AB tienen que ser continuas. Si alguna de las dos derivadas parciales no llegase a ser continua o falla la continuidad, se dice que la función no es de clase 1. Definición.
ZFXY, o vamos a poner función de clase 1, función de clase 1. Y se la suele poner así, con una C y un 1 acá arriba. Una función es de clase 1, una función, vamos a particularizar, en este caso, una función de dos variables independientes, z igual a fxy, una función divariada, una función z igual a fxy es de clase 1, la pone así, de clase 1, y como que no llegó, vamos a hacer lugar, de clase 1, espero que tenga lugar. Así se la pone con una C y un supraíndice que es un 1, clase 1. Sí y solo sí. Cuando uno dice sí, solo sí, condición necesaria y suficiente, estrictamente así, punto. Y es un argumento, como cualquier definición de la matemática, que carece de demostración. Las definiciones no se demuestran. Son las raíces del árbol matemático. Debajo de la raíz hay tierra, qué sé yo, metafísica, filosofía, Dios, o no, qué sé yo. Pero la matemática se origina en axiomas y definiciones, lo cual después crece el árbol de las propiedades con sus ramas. Lo digo metafóricamente, ¿no? En forma muy poética, pero es así. Sí, solo sí, que también se lo suele poner con una doble flecha, lógica. Sí, solo sí, sus derivadas parciales, o sea, es de clase 1, me faltó poner antes del sí, solo sí, es de clase 1 en el punto AB, o sea, X vale A e Y vale B. Ahora sí, sí, solo sí. Esto implica para ambos lados. Lógica, sí y solo sí. Condición necesaria y suficiente. Con esto ya basta. En el punto AB, entonces desde clase 1 el punto AB, sí, solo sí, sus derivadas parciales. La derivada parcial respecto de X y respecto de Y son continuas, solo subrayo, continuas en AB. Continuas en el punto AB. A ver si tengo mal lugar, bueno. Eso de continua es importante, retrotrayendo lo que sabíamos de continua, ¿no? De función continua en análisis 1. Bueno, en este caso tiene que ser continua las derivadas parciales. O sea, dos puntos. Primero, existen las derivadas parciales respecto de X en el punto AB y existe la derivada parcial de F respecto de Y en el punto AB por definición. Estas se sacan derivadas por definición del cociente incremental como vimos recién, por definición. Y dos, como son continuas, el límite cuando X tiende a, acá Y está fijo en B, ¿no? Constante. X tiende a de la derivada parcial de F respecto de X. Esta derivada parcial se saca por reglas algebraicas.
por reglas algebraicas, la derivada de la suma, del producto, del cociente, regla de la cadena, todo lo que sabemos de análisis 1, por reglas de derivación. Este límite tiene que ser igual a la derivada parcial de f respecto de x en el punto AB, que sale por definición. Esta derivada parcial que sale por definición. Esta es por definición. Punto y coma, o sea, punto y seguido, lo mismo con la derivada parcial respecto de y. O sea, en este caso, límite cuando y tiende a b, ahora la que es constante es x, que vale a, constante, no se mueve, está fija, obviamente en a, porque estoy haciendo la derivada parcial respecto de y, por lo tanto x es constante, ya lo sabíamos. Entonces esto es la derivada parcial de f respecto de y. Esta derivada es una derivada que sale por regla de derivación. Y esto tiene que ser igual a la derivada parcial de f respecto de y en el punto B. Y esta derivada parcial sale por definición. Por definición de derivada. Por cociente incremental. Si esto llegase a suceder, entonces, perfecto, la función es de clase 1. Si alguna de estas condiciones, tanto de la y como de 2, ¿no? De y de 2y, llegase a fallar, entonces la función no es de clase 1. Esto es muy riguroso, muy formal. ¿Falló algo de cualquier cosa de esta? Chau, la función no es de clase 1. El ejemplo es la función que vimos antes, que borré recién. Θ, que es fxy, es x cuadrado más y cuadrado. ¿No? Esta z es fxy. Bueno, ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Verifican estas cosas. O sea, la derivada parcial de f de xy en el punto acá en 1, 1, ¿no? Lo hicimos recién, la derivada parcial de esta función en el punto 1, 1, hecha por regla, da, por ejemplo, la derivada parcial de f respecto a x, hecha por regla, da 2x, ¿no? Cuando x tiende a 1, 2x es 2 por 1, 2, listo. Y coincide con la derivada parcial hecha por definición, que lo hicimos antes y da 2. Lo mismo acá, la derivada parcial de f respecto a y hecha por regla va a quedar 2y. Cuando y tiende a 1, límite cuando y tiende a 1 de 2y es 2 por 1, 2. Coincide con la derivada parcial de f respecto a y en el punto 1, 1. Hagan la cuenta también si quieren, ya se los estoy diciendo, retrocedan el video, pero yo ya lo hice. Entonces, obviamente esta función es de clase 1, es de clase 1 en 1, 1. O sea, ¿por qué? Porque cumple las dos condiciones. Si alguna de estas cosas llega a fallar, alguna de estos, por ejemplo, no existe esta derivada o no existe esta derivada hecha por definición, o alguna de estas dos igualdades llega a fallar, chau. Se dice que la función no es de clase 1. Punto. Listo. Ya está. Entonces me voy de este video, levantando bajito, nos vamos a 9 y vamos a mencionar otra propiedad importante. A partir de esta definición nos va a poder definir lo que es una función diferenciable, a pesar que hay una definición general de lo que es una función diferenciable. Lo que pasa que en esta guía, que es una guía para económicas, no lo profundizan muchísimo, no lo profundizan mucho, pero hay una definición de lo que es una función diferenciable, independiente de que sea de clase 1. Hay una propiedad que liga, ¿no es cierto?, la definición que es digamos, de una función que es de clase 1 con la definición de lo que es una función diferenciable. Sí, una propiedad que dice que si una función es de clase 1 en el punto AB, entonces es diferenciable en el punto AB. Pero bueno, eso es más sofisticado.
acá vamos a usarlo, ese argumento no lo voy a demostrar porque lógicamente por ahí esta clase perfila para gente que por ahí utiliza esta propiedad pero no la profundiza, a pesar de que si alguien de exacta lo está viendo le va a servir, o de ingeniería también. Pero no la voy a demostrar acá, esa propiedad que dice que si la función es de clase 1 en un punto AB de una función zfxy, donde AB pertenece al dominio de esa función, bla, 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 entonces implica que la función es diferenciable en el punto AB. No porque, en principio, no definí lo que es una función diferenciable, y por lo menos en esta guía no me piden diferenciabilidad, pero sí para otra clase que sea, y seguramente lo voy a publicar, y no sé si creo que lo demostré por ahí en el canal, voy a demostrarlo con más rigurosidad. Simplemente vamos a usar ese argumento. Así que bueno. Me voy a 9. Ya expliqué. Esto es una cosa muy simple. Obviamente que tiene su connotación geométrica, pero tampoco vamos a profundizarlo ahora, simplemente para poder resolver los ejercicios. Así que, como siempre digo y costumbre, no se muevan de ahí, porque ahora viene lo mejor. Así que a repasar. Chau, chau.